Bueno, como ustedes saben, los martes que tratamos los temas del transporte masivo, lo hemos dividido en dos, para que 2 martes del mes venga don Leonel Carrasco, nuestro asociado por todo este tiempo, y ahora se ha alimentado este espacio con el ingeniero Ignacio Ditren, ingeniero civil, pero un hombre que ha echado ya dientes en el análisis y respuesta a los problemas del transporte masivo. Hoy el ingeniero Ignacio Ditren ha venido con un refuerzo. Se ve que el tema parece que es grueso. El ingeniero Mario Holguín, muy conocido de nosotros, el hombre que ha estado por mucho tiempo también dedicado al análisis del problema del transporte masivo de pasajeros y también de carga. Mario es el presidente de la Fundación Red de la Dignidad. Pero que sea Ignacio Ditren que nos explique la causa por la cual tuvo que reforzarse. Mira, hay una... Buenos días ante todo. Buenos días. Para todos, amigos, para Mario y para todos nuestros televidentes. Miren, yo me he acostumbrado a aplicar aquella palabras que dijo Jesús: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, hay personas que hacen esfuerzos inauditos y trabajan de manera ardua. Nadie le reconoce el trabajo, ni le apoya el trabajo. Entonces usted tiene un profesional como Mario Holguín, que él se ha dedicado a estudiar. Mire, por ejemplo, este es un libro que escribió Mario, se llama Seguridad Viaria, pero no se para y sigue con actores de la seguridad vial. Actores de la seguridad vial. Y te escribe otro que se llama Factores de riesgo predominantes en las vías dominicanas. Y te escribe otro que te dice indicadores catastróficos. Entonces, todo este trabajo de Mario tiene que estar soportado por un apoyo de alguien que lo difunda, porque además tiene que ver con la vida de los dominicanos, la prevención de riesgo. Antes de darle la palabra a Mario, quiero motivar esto con esto. Miren, por ejemplo, este gráfico. Yo no sé si ustedes vieron en algún momento que salió un... Ahí está. Está en esas dos gráficas. Esa. Es una pirámide egipcia. Esos son 4 de las islas de las Antillas. Está Jamaica, está Puerto Rico, y Cuba y República Dominicana. El pico, factores de riesgo de muerte, indicadores de riesgo de muerte en las vías públicas, el pico es de República Dominicana. El pico, entonces, mientras en Cuba es de 6.34 por cada 100.000, en Jamaica de 10.85 y en Puerto Rico de 7.70, en República Dominicana es 34.60. No, una epidemia. Una epidemia. Y si ve todo el hemisferio, entonces, la otra gráfica, te vas a encontrar, miren, ese pico, el rojo, el rectángulo más alto es el de República Dominicana. Caray, en cada uno. 34 por cada 100.000, mientras que, por ejemplo, en Costa Rica de 7.1 y en Estados Unidos, en Canadá, ni se diga, de 8.50. Entonces, pienso que es algo a lo que hay que prestar atención, y por eso yo quise que viniera Mario Holguín, porque pienso que hay que darle espacio para crear conciencia de la cantidad de vidas que se pierden cada año. Yo en algún programa anterior había hablado del asunto de lo que invertimos para prevenir epidemias, donde al final se mueren 100 personas, 80 y pico de personas, 125 personas. Y entonces, ¿por qué no le ponemos atención a algo que causa casi 3.000 muertos al año en República Dominicana? Don Mario, dígame una cosa. Ya sabemos, y ahí está graficado, terriblemente graficado, el problema. O sea, tenemos una verdadera epidemia en materia de muerte por accidentes de tránsito. Ahora, ¿por qué
justamente República Dominicana tiene esos niveles de accidentes de tránsito? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Eso en primer lugar, compartir con amigos, viejos amigos. República Dominicana carece de leyes, eso en primer lugar. No existe una voluntad política, no existe una conciencia social, y esas son tres cosas fundamentales. Cuando se habla de leyes integrales, en donde hablamos de tránsito, hablamos de transporte, hablamos de movilidad, y no incluimos el factor, el cuarto tema, que es seguridad vial, que es la preservación de la vida, de la salud, de los bienes, no solamente de los usuarios de las vías públicas, sino también de las comunidades que están a lo largo de las rutas. Eso es seguridad vial. Pero entonces nosotros nos embarcamos a sencillamente lo que son los accidentes de tránsito. Y se ha convertido en algo tan cotidiano que nos hemos acostumbrado a verlo y a no tratarlo como un problema. Básicamente eso es lo que ha pasado aquí en República Dominicana. No ha habido voluntad política. La Fundación precisamente se encarga, se centra, su labor especial, su objetivo es promover la seguridad vial, pero hacia los niveles más altos del nivel político, de los que toman decisiones, pero también de los que toman decisiones en el sector privado, el sector religioso, los ayuntamientos, y tratar de concienciar a los representantes de los medios de comunicación. Para nosotros todos esos actores son fundamentales. ¿Hacia dónde apuntan esas decisiones? En el plano enteramente gubernamental, ¿qué es lo que ha faltado? Además, bueno, es voluntad política, pero en materia de políticas públicas dirigidas a enfrentar este problema, ¿por dónde debe ir la ruta? ¿Cuál debe ser la ruta? Sí. Bueno, definitivamente el gobierno, que es el ejecutor de las políticas públicas, debe crear un sistema de gestión interinstitucional en donde involucre todos los actores, desde la parte de justicia, la parte municipales, las comunidades, el sector privado. Ese sistema debe crearlo, pero debe implementar un plan verdaderamente integral nacional de seguridad vial y dar una señal, trabajando con las cámaras legislativas para la aprobación de nuevas leyes, crear nuevas figuras de seguridad vial, que no existen en República Dominicana. Por ejemplo, póngame algún Perdón, ejemplo. Sí, déjame, Ignacio. déjame enfocarlo en materia de porcentual. El mismo, bueno, los textos que damos los ingenieros en las universidades indican cuáles son los factores de riesgo, que el mismo Mario también trata en uno de sus libros, y de qué manera inciden porcentualmente. Tú tienes que el medio ambiente influye como en un 2%. Tú tienes que la infraestructura entre un 10 y un 20%. Y está el factor humano. Hay otro elemento que es está el medio ambiente, y hay un quinto que nosotros lo hemos tratado porque conocemos la realidad dominicana, es el sistema de autoridad, que se convierte en un factor de riesgo porque no hay respeto a las autoridades ni se le teme a la justicia. Exactamente. Entonces se convierte en un factor de riesgo. Entonces tú tienes que el factor predominante es el factor humano. Que es de un 80 a un 90%. De todo el todo el factor de riesgo. Entonces hay que ponerle atención al factor humano. Entonces, ¿pero cómo? Mediante la ley, mediante la educación, la formación, tanto en el hogar como en la escuela, como en las universidades. Yo, por ejemplo, ¿por qué las universidades que dan la materia de tránsito no incluyen trabajo en los jóvenes sobre este tema?
Entonces, yo le dije a Mario, cuando yo lo escuché hablar y vi una serie, el trabajo que ha hecho, son investigaciones. Es más, a veces los que ocupamos puestos públicos le mentimos a nuestros jefes y le damos datos falseados. O para no aparecer que somos irresponsables, que no estamos haciendo un trabajo, o para vender que están haciendo un buen trabajo. Entonces, nosotros tenemos aquí que ver cuáles son los organismos que inciden para poder bajar esa alta siniestralidad. Y como yo sé que un programa, y yo por eso quería traerlo, no va a ser suficiente para tratar todos estos temas, yo le pedí a Mario que hiciera, y creo que lo he llegado a hablar, lo he tratado aquí, hacer un comparativo, pero ya con datos, de la probabilidad de muerte por enfermedades o algunas cuestiones que están muy de moda y que se está invirtiendo en ello para bajar ese número de muertos en comparación con los accidentes. Entonces, Mario, que le indique gráficamente sobre ese tema. Ya, nosotros hemos visto, por ejemplo, que los feminicidios inciden mucho en la vida de la sociedad dominicana. Comparamos en los años del 2005 al 2009, es este gráfico que está aquí, y vemos cómo se mantiene muy por debajo de lo que es el comportamiento de la curva de víctimas de accidentes de tránsito, por accidentes de tránsito, en ese mismo periodo. Nosotros estamos muy altos aquí, del 2005 al 2009. Estos son los feminicidios reportados en esos años, y esto las víctimas. Hay una diferencia muy grande. En este gráfico nosotros vemos cómo las muertes específicamente por accidentes de tráfico en mujeres, y las comparamos con las víctimas en feminicidio durante el periodo 2005-2008, que fueron los datos que recogimos. Vimos aquí, solamente en el 2005, los feminicidios fue un poquito más alto que las muertes en mujeres por accidentes de tránsito. Sí. Pero cuando seguimos progresando en los años, los accidentes siguen subiendo. Esto ha ido siempre en aumento, cada vez más. Adiós, caramba. Al punto de que... ¿Y a cuáles factores puede responder eso? Bueno, es el desorden que existe y la falta de atención. No existe el tema de seguridad vial. Ustedes, la pregunta a los dos. Se dispara. Se dispara. Pero que cada vez se dispara más. Esto ya está en el 2008. Este está el 2008. Pero ya en el 2013 se producen alrededor de un promedio de 24 muertes en mujeres por accidentes de tránsito. Nadie toma eso en cuenta. Mira, pero y hay un problema, por ejemplo, mensualmente. ¿Y cuántos feminicidios mensuales aproximadamente? Perdón, déjame decirte un tema muy importante. Por ejemplo, recientemente Fundarred reconoció a varios ciudadanos por su aporte para disminuir el número por disminuir el número de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad en accidentes de tránsito. Las estadísticas. Y se reconoció al presidente Leonel Fernández por su aporte a la mejoría de la infraestructura vial. Entonces fue un reconocimiento justo, porque la inversión que hizo el gobierno del presidente Fernández en infraestructura vial es un aporte. Entonces, ¿por qué ellos lo reconocieron? Porque la mejoría de esa infraestructura logró disminuir el número de víctimas en 1.5 muertes por cada 100.000 habitantes. Porque bajó. En el 2011 respecto al 2010. Pero, como no se está tomando en cuenta el factor humano, que es lo más importante, ya la gente se va acostumbrando a las vías son mejores y ya se está disparando de nuevo. Entonces, lo que logramos, ¿por qué? Porque seguimos sin incidir en la gente. Si no hay un tráfico, una persona que te multe, si tú violas una luz roja y no te pasa nada. Señores, hay que ver el cambio conductual. Nosotros mencionábamos esas voladoras que hacen en nuestro libro. Esos desgraciados motoristas. Oye, nosotros mencionábamos en nuestro libro. Pero somos todos. ¿Por qué? Porque mira, yo mencionaba, y siempre tengo que mencionar el libro. En el libro nuestro, nosotros hablamos de la cultura del concho y la cultura del metro. Y vemos cómo hay un cambio de comportamiento de la gente.
en un sistema y en otro. Tú entras al metro, tú piensas que está en otro país. Así es. Pero igualmente, un dominicano se va a Estados Unidos, inmediatamente aprende a respetar la luz roja y un stop, pare. Lo respeta todo. Una pregunta a ustedes dos, el tema de la conducta. Hay un problema que uno lo aprecia en las calles y en las carreteras, que hay personas que uno lo ve conduciendo un vehículo de motor, que por su comportamiento se ve claro que no está apto, que no tiene las condiciones, en este caso psíquicas, para conducir, porque es un suicida, un temerario. En ocasiones, no sé si a ustedes les ha pasado que lo han visto en un punto de una carretera y 30 o 25 kilómetros después lo ven envuelto en un accidente de tránsito, que incluso uno lo comenta antes. Uno dice, bueno, si sigue así, se va a matar. se va a matar. Ese conductor se va a matar. Ese problema, ¿cómo ustedes lo ven? Porque está ahí, de gente con esa conducta. Mira, eso es un comportamiento muy, es muy familiar. Sí. Lo vemos a diario, a cada rato lo vemos en las vías nacionales. Sin embargo, esas mismas personas nosotros las llevamos a Estados Unidos o las llevamos a España o a cualquier país de Europa donde hay controles, regulaciones que hay que respetar. Esos son los mejores conductores del mundo. Ahora bien, cuando hablábamos ahorita de que no existe temor a la justicia, no hay respeto a la autoridad, vemos como un agente de AME agrede a un conductor y viceversa. Vemos cómo se ponen las multas y no se pagan. Pues todo viene de ahí. Lo que hablaba el ingeniero Ditren ahorita, de la educación. Esa educación no se da de la noche a la mañana, eso es todo un proceso. Y hacer una nueva generación requiere de años de usuarios de las vías públicas, que vendría a ser desde las escuelas básicas, desde los cursos básicos, hasta que sale del bachillerato para portar su licencia de conducir, porque es una licencia para matar. Entonces hay que entender eso. En todas las... O sea que el tránsito hay que incorporar, usted sugiere que se incorpore a los programas educados desde Claro, debe ser parte dentro del hay Sistema que Nacional de como Educación. Parte. Claro, Sí, sí. y esa expectativa que nos hicimos cuando se produjeron los anuncios del gobierno, los cambios en AMET, y dijimos, bueno, si se va a operar con ese plan que se anunció el gobierno, una serie de medidas que iban a impactar en la seguridad vial y también de otro tipo. Seguridad pública, seguridad ciudadana. Pública, seguridad ciudadana, pero entonces eso no tiene sentido que nos hagamos expectativas con esos cambios, si se aplicasen. Bueno, Si AMET pasara a ser una entidad respetable, con autoridad, con recursos. Claro que eso incide, claro, eso incide. Ahora muchísimo. lo que no podemos confundir la seguridad pública con la seguridad ciudadana. Unas cosas tienen que ver con otras, unas inciden con otras, pero no es lo mismo. Hay cosas decisiones que se han tomado en seguridad ciudadana que son propias de seguridad vial, como lo del casco, la obligación del casco, sí. Por ejemplo, eso incide. La señalización del motorista, el motorista tiene una identificación. Pero el motorista tiene una señal, tiene un chaleco, por ejemplo. Pero identificación del vehículo. Resulta ser que si tiene identificación es del tema de seguridad ciudadana, no es del tema de seguridad vial. Ahora, sería del tema de seguridad vial si el chaleco fuera reflectivo. Fíjense las dos cosas que son diferentes. Sí. Pero también yo digo que si tuviera documentación, un motorista, si el motor estuviese identificable, lo mismo que el que lo conduce, sería más cuidadoso para cometer crímenes, de violentar la ley. O sea, la placa visible, bien visible, el nombre del visible. Pero es un conjunto de medidas, sí. No es solamente una. Se conjugan muchas cosas y por eso se le llama plan integral de seguridad vial. Plan integral. O sea, tomar una medida aislada es sencillamente una medida aislada que luego se pierde. Luego se pierde. Hay que integrarla y renovarla cada vez, porque la gente se va acostumbrando a esas cosas. Miren, para que ustedes vean miren por ejemplo este otro gráfico que yo quiero que antes de finalizar Mario pueda ver.
para seguir comparando otros factores, otras causas de muerte. La idea de comparar estos siniestros, ya sean suicidio, ahogamiento, muerte por efecto de la electricidad, electrocutados, como le llaman, y por accidentes de tránsito, nosotros vemos cómo se dispara, recogiendo los datos del 2003 al 2008, el rojo es por accidentes de tránsito, son las víctimas por accidentes de tránsito. Entonces te sube. Claro, sin embargo, no le damos ninguna importancia, absolutamente ninguna importancia. Pero como yo sé que estamos ya cortos de tiempo, y por eso decía que un programa no va a dar, y vamos a tener que hacer varios No, claro. ya lo va, tenemos que inscribir. Sí, Mario tiene que estar. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves eso, son solamente los muertos. Agréguele a eso. Vamos a llevarlo, como interesa tanto la economía más que la gente, vamos a llevarlo al terreno económico. ¿Qué costo? Primero, lo que significa esa muerte de esa persona, lo que significa el vehículo, el daño a terceros, los que quedan lesionados permanentemente, que son una carga para la sociedad y su familia, lo que costó recuperar a esa persona. Entonces, si lo llevamos al plano económico, también eso tiene que ver. No, desde luego. Y también haciendo énfasis en la pregunta de Tineo. En los países donde se ha progresado en seguridad vial, siempre es más difícil sacar la licencia de conducir, porque hay muchos requisitos. Y si nosotros somos flexibles en eso, pues estamos dando... Carta abierta. Que se provea de una licencia a cualquier persona. Correcto. Este gráfico que nosotros estamos presentando es parecido al gráfico de barra que presentamos al principio. Pero aquí nosotros determinamos, esto es un modelo que nosotros hemos desarrollado en base a informaciones de la Unión Europea, pero lo hemos aplicado. Nosotros nos colocamos en el nivel más alto colocado dentro de la banda de siniestralidad, que le llaman la banda crítica. República Dominicana está dentro de la banda crítica de lo peor en siniestralidad viaria. Ahora bien, todo esto, como dijo el ingeniero Ditren, trae como consecuencia un costo, porque la vida también tiene un costo que se calcula, en donde se involucran las horas de trabajo perdidas, cuando un joven, una persona productiva fallece, las propiedades, los daños a las propiedades, el daño al medio ambiente, las horas, el tiempo perdido cuando ocurre un accidente. Todo eso nosotros lo hemos calculado hasta el momento, sin involucrar algunos factores como el daño al medio ambiente, que ha sido imposible para nosotros por la falta de manejo de recursos. Alrededor de 60.000 millones de pesos al año pierde el Estado en atención a las víctimas, a los accidentes de tránsito. 60.000 millones de pesos. Tienen que invertir cosas que no estaban previstas, cosas que se incorporan al presupuesto, que no le hacemos caso, pero que te provoca una sangría de los recursos públicos. Y las personas que quedan con discapacidad permanente. De manera inadvertida, eso pasa. A mejorar servicios. Y es como si no pasa nada. Sí. ¿Cuánto agradecemos la presencia del ingeniero Mario Holguín? Que miren, él es un experto en tránsito y transporte. Lo que pasa es que él se dio cuenta que hasta que no golpeásemos la conciencia pública con informaciones tan severas como terrible, esta, no vamos a proceder a las acciones de fondo. Por eso agradecemos mucho al ingeniero Ignacio Ditren que haya procurado este tipo de asesoría, con este refuerzo que vamos a tener que traer varias veces consecutivas, analizar, porque además él nos puede dar también respuesta a otro de los problemas, que es el tránsito masivo de pasajeros, porque Mario tiene muchísimos años dedicados a ese estudio, pero con estas informaciones nos ha golpeado a todos, y debiera, porque son dramáticas, y debiera golpear también a las autoridades. Muchas gracias, Mario. Miren, se nos agotó el tiempo, pero en algún momento volveremos con él. Como se nos agotó el tiempo, vamos a tener que pasar directo donde Lalo, para que nos comente las últimas informaciones deportivas. Adelante, Lalo. Marcelo.